No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer reinaba la confusión en torno al hallazgo de los 3 cooperantes españoles secuestrados. Algunas agencias informativas aseguraban que habían sido localizados a 150 kilómetros de la capital de Mauritania, mientras que otros servicios de información lo negaban, otros guardaban silencio, con lo cual hay confusión. De lo que les vamos a hablar es de Oriente Próximo. Europa opina otra vez sobre lo que hay que hacer. Además, hablaremos de Irán y de Estados Unidos, también de ese juicio a John de Manjuk, y terminaremos con el Día Internacional del Holocausto, que se quiere que se conmemore también en Rusia. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, como es habitual, pero tenemos que empezar con la parte antipática del informativo. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. No digo antipático por ti, ni mucho menos, sino por el material con el que trabajamos. Entre ello, el constante información que nos lleva a Oriente Próximo. Hablamos siempre de negociaciones de paz, acuerdos, desacuerdos. Ahora juega sus bazas la Unión Europea. Y un tema que puede dar mucho que hablar, Masha. Según desveló ayer el diario Haaretz, la Unión Europea, encabezada por Suecia, tiene previsto proclamar la próxima semana a Jerusalén como la futura capital palestina de un Estado en las fronteras anteriores a la guerra de junio de 1967. Por su parte, el gobierno de Israel advirtió enérgicamente a la Unión Europea que no realice dicha acción, aduciendo que esa medida dañaría la credibilidad de Europa como mediador en Oriente Próximo. En Estocolmo, las autoridades se negaron a confirmar la propuesta, pero diplomáticos en Bruselas dijeron en privado que Suecia ha planeado la cuestión para un debate de los gobiernos de la Unión. Suecia se ocupa ahora mismo de la presidencia de turno de la Unión Europea y considera que esta es la medida que debe jugar Europa. Por su parte, Israel evidentemente lo rechaza. Y es curioso porque esta información se producía justo en un momento en que se podía ver a los colonos de Cisjordania enfrentándose con inspectores del gobierno, porque están yendo ahí para hacer cumplir la prohibición de que se realicen nuevas construcciones en territorios que los palestinos están reclamando para un futuro Estado. Con lo cual da la impresión de que la Unión Europea llega justo en un momento en el que las imágenes parecerían estar respaldando al primer ministro Netanyahu, que estarían demostrando que este se muestra receptivo a las demandas internacionales, precisamente de que congele la construcción de asentamientos. Evidentemente, como en todos los asuntos, y concretamente en este más, hay gustos para todos y cada uno lee a su manera lo que está sucediendo. Lo cierto es que, según declaró el portavoz de Exteriores del gobierno israelí, después de los pasos sustanciales que ha tomado el gobierno para renovar las negociaciones con los palestinos, los europeos lo que deberían hacer es presionar precisamente a los palestinos para que regresen a la mesa de negociaciones, y medidas como las que Suecia está tomando solo producirían el resultado opuesto. De todos modos, es improbable que esta propuesta sea aceptada según algunos, según otros es improbable que escuchen a los israelíes. Veremos cómo sucede y cómo va avanzando este tema, que, como dice Jordi, va a dar bastante que hablar. Pero seguimos, volvemos a asomarnos a Irán, que ayer aprovechó para descalificar a Obama. Así es, Masha. Irán se adelantó ayer a criticar el posible anuncio del presidente norteamericano Barack Obama de que enviará más tropas a Afganistán y subrayó que es una muestra más de que sus políticas regionales son calcadas a las de su predecesor, George Bush. En una rueda de prensa semanal, el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores calificó de excusas los movimientos que alega la Casa Blanca y remarcó que la seguridad en el citado país asiático se logrará solo cuando se retiren las fuerzas extranjeras. El portavoz de la diplomacia iraní descartó asimismo que el despliegue de estas fuerzas adicionales tenga como propósito ayudar a un futuro ataque militar de Israel a Irán, como ha sugerido algunos medios en la región. Sí, porque evidentemente la rueda de prensa del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mehman Parast, también sirvió para aprovechar la pregunta y criticar a Israel, exigirle que responda por su arsenal nuclear y por los crímenes que comete, además que pedirle que no se meta en los asuntos de los demás. No se ha anunciado públicamente, pero sí, por lo menos al cierre de esta edición no se había anunciado públicamente, pero se estaba esperando
que Obama anunciara el envío de unos 35.000 soldados más a Afganistán. Probablemente tengamos mañana oportunidad de hablar de esto con nuestro corresponsal en Los Ángeles, Gabriel Lerner. Y seguimos con un juicio que está despertando grandes expectativas y que, la verdad, a mí me llamaban la atención ayer los titulares, porque decían que el procesado John Demjanjuk estaba asistiendo como un martirio al juicio contra él. Es llamativo este nombre, y no iba entre comillas, así titulaban agencias como EFE, asiste como un martirio, al juicio. En fin, ¿qué nos decían las agencias, Jordi? El expreso ucraniano John Demjanjuk asiste a su juicio en Alemania por el asesinato de 27.900 judíos, como ya hemos dicho, y se vio sometido ayer a un cara a cara con los hijos de sus víctimas, 20 años después de su primera condena a muerte en Israel, más tarde revocada por otros crímenes del nazismo. Postrado en una camilla bajo su manta y con el rostro oculto bajo una gorra, Demjanjuk escuchó sin decir palabra a 1,5 metros de distancia a los 5 primeros testigos de la acusación particular, hoy jubilados, entonces niños holandeses que perdieron a sus padres en Sobibor, en el campo de exterminio donde este hombre sirvió. Sobrevivieron escondidos como tantos niños judíos holandeses de casa en casa entre familias ajenas en la confianza de que sus padres regresarían, puesto que la creencia general era que se los llevaban a campos de trabajo. Obviamente nunca volvieron, ya que Sobibor era un campo de exterminio. Hay que destacar que este hombre, Demjanjuk, nació en Ucrania en el 20 y fue reclutado por el ejército soviético para luchar contra Hitler. Una vez que fue capturado, según quienes lo acusan, sirvió con muy buena voluntad y mucho interés para Hitler, a favor de Hitler y en contra de los judíos. No se pudo llegar al sexto testimonio. Hay 22 familiares de víctimas que estaban presentes en la sala. No se pudo llegar porque Demjanjuk dijo que no podía seguir. Y bueno, según decía su defensor Ulrich Busch, esto es un martirio, un segundo martirio para Demjanjuk. Hay que destacar, esto es importante porque él fue acusado en Israel, fue condenado a muerte, después se revocó la pena ya que no se probó que hubiera estado, pero en el campo de Treblinka. A él lo condenaron como Iván el Terrible por Treblinka. Lo que ahora se está juzgando, y así lo decía el juez muniqués Ralf Alt, es no por los 800.000 muertos de Treblinka, sino por el material nuevo inculpatorio sobre Sobibor. Entre ellos, además, como pruebas está su hoja de servicio, el carnet de las SS, en el número 1393, donde consta que fue uno de los temidos Travniki, así entre marzo y octubre del 43. Con lo cual, por ello, el juicio en su momento en Israel no fue condenado, fue condenado, pero después absuelto. Contra esto son otros los delitos que se le imputan. Y hablando de Shoah, vamos a terminar. Desde Rusia se lo quiere conmemorar. El Congreso de Judíos Europeos pidió ayer al presidente ruso Dmitry Medvedev que Rusia conmemore cada 27 de enero a partir del año que viene el Día Internacional del Holocausto en recuerdo de la liberación de los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz en 1945. El presidente del Congreso de Judíos Europeos, Moshe Kantor, se reunió con el jefe del Kremlin y aseguró que es importante que la gente se dé cuenta de que la xenofobia es espantosa. Kantor precisó que en Rusia esta fecha se conocería como el Día del Ejército Soviético y la liberación de Auschwitz, con el fin de honrar también a los soviéticos que abrieron las puertas de este campo. Tal vez la voluntad de recordarlo de esa manera sea precisamente para que se recuerde, ya que si solamente se va a recordar a las víctimas, pues no parecería interesante. Los judíos en Rusia, como saben, nos hemos hecho eco aquí en numerosas ocasiones, están muy preocupados por el auge del antisemitismo en el país, a pesar de que las autoridades condenan explícitamente esa postura y esa lacra. Sin embargo, bueno, parece que no sirve de nada. En una visita a Auschwitz en el 2005, quien era presidente entonces, actualmente es el primer ministro, Vladimir Putin, se declaró avergonzado del pasado antisemita de su país. Sin embargo, sigue siendo un país donde el auge del antisemitismo es grave. La portavoz de Medvedev, del presidente, Natalia Timakova, reveló que los representantes del Congreso discutieron un amplio rango de temas, pero no entró en detalles. Así que veremos si Rusia se suma a ese Día Internacional del Holocausto, en su caso, y también del ejército soviético, lo que indudablemente va a provocar muchísimas críticas, abrir muchísimas heridas y muchísimos debates. Da la impresión de que no hay manera de conmemorar a esas víctimas sin entrar en debates. Jordi, muchas gracias. Gracias a ti, Masha. Nosotros vamos ahora a hablar de cultura con Ana.
Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Masha. Muy bien, no con tanta energía como tú, pero bien. Cuéntame, ¿qué tenemos hoy? Ok, tenemos mañana, día 3, en el Círculo de Bellas Artes, un concierto con músicos israelíes. Se trata del violista Avri Levitan y el violinista Roy Shiloach. Los dos son de Israel y van a ofrecer un recital a las 8 de la tarde con el título Virtuoso Diálogo para Violín y Viola. Bueno, suena muy bonito. Una charla entre una viola y un violín. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Y después pasamos de la música a la danza. En estos días es el certamen coreográfico de Madrid. Y el día 5 se presenta Shlomi Biton, que es un bailarín israelí ya con mucho reconocimiento internacional. Su compañía va a presentar su nueva creación que se titula Corre, Shlomim, Corre. Uh-huh. El sábado 5 a las 8 de la tarde en el Teatro Fernán Gómez, que es en la Plaza de Colón, en Madrid. Bueno, yo te voy a contar que en tu ausencia yo di esta noticia. Lo que pasa es que no la pude completar tanto como la has dado tú. Leí lo que iban a dar y el día Está y la bien, hora. Entonces, para los Está que bien perdieron... saber que es un importante bailarín, te agradezco. No te vuelvas a marchar. ¿Y qué más? Bueno, y terminamos con un tema navideño. Yo sé que nosotros aquí vamos a hablar mucho de Hanukkah, pero también necesito decir algo sobre Navidad, porque en estos días pueden ver una exposición en Alemania, en Colonia, en el Elde Haus, que es el Centro de Documentación del Nacionalsocialismo. Se presenta una exposición básicamente sobre la Navidad, contando cómo los nazis intentaron, y mira qué reto, eliminar de la Navidad a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era judío, todo el mundo lo sabe, entonces como que intentaron... Hacer Navidad sin Jesús. Sí, suena muy fácil, ¿no? Solo con los arbolitos de... Exacto, solo con dibujitos, así obviamente esvásticas decoradas, que eso... O sea, hasta Jesucristo era sospechoso. Era judío, mira, bueno, sí, eso era judío, es verdad. O sea, eso no se puede negar. No, absolutamente, en fin. Bueno, pues muy navideño, sí. Sí. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, mañana seguimos aquí en Radio Sefarad. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer reinaba la confusión en torno al hallazgo de los 3 cooperantes españoles secuestrados. Algunas agencias informativas aseguraban que habían sido localizados a 150 kilómetros de la capital de Mauritania, mientras que otros servicios de información lo negaban, otros guardaban silencio, con lo cual hay confusión. De lo que les vamos a hablar es de Oriente Próximo. Europa opina otra vez sobre lo que hay que hacer. Además, hablaremos de Irán y de Estados Unidos, también de ese juicio a John de Manjuk, y terminaremos con el Día Internacional del Holocausto, que se quiere que se conmemore también en Rusia. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, como es habitual, pero tenemos que empezar con la parte antipática del informativo. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. No digo antipático por ti, ni mucho menos, sino por el material con el que trabajamos. Entre ello, bueno, pues la constante información que nos lleva a Oriente Próximo. Hablamos siempre de negociaciones de paz, acuerdos, desacuerdos. Ahora juega sus bazas la Unión Europea. Un tema que puede dar mucho que hablar, Masha. Según desveló ayer el diario Haaretz, la Unión Europea, encabezada por Suecia, tiene previsto proclamar la próxima semana a Jerusalén como la futura capital palestina de un Estado en las fronteras anteriores a la guerra de junio de 1967. Por su parte, el gobierno de Israel advirtió enérgicamente a la Unión Europea que no realice dicha acción, aduciendo que esa medida dañaría la credibilidad de Europa como mediador en Oriente Próximo. En Estocolmo, las autoridades se negaron a confirmar la propuesta, pero diplomáticos en Bruselas dijeron en privado que Suecia ha planeado la cuestión para un debate de los gobiernos de la Unión. Suecia se ocupa ahora mismo de la presidencia de turno de la Unión Europea y considera que esta es la medida que debe jugar Europa. Por su parte, Israel evidentemente lo rechaza
Y es curioso porque esta información se producía justo en un momento en que se podía ver a los colonos de Cisjordania enfrentándose con inspectores del gobierno, porque están yendo ahí para hacer cumplir la prohibición de que se realicen nuevas construcciones en territorios que los palestinos están reclamando para un futuro Estado. Con lo cual da la impresión de que la Unión Europea llega justo en un momento en el que las imágenes parecerían estar respaldando al primer ministro Netanyahu, que estarían demostrando que este se muestra receptivo a las demandas internacionales, precisamente de que congele la construcción de asentamientos. Evidentemente, como en todos los asuntos, y concretamente en este más, hay gustos para todos y cada uno lee a su manera lo que está sucediendo. Lo cierto es que, según declaró el portavoz de Exteriores del gobierno israelí, después de los pasos sustanciales que ha tomado el gobierno para renovar las negociaciones con los palestinos, los europeos lo que deberían hacer es presionar precisamente a los palestinos para que regresen a la mesa de negociaciones, y medidas como las que Suecia está tomando solo producirían el resultado opuesto. De todos modos, es improbable que esta propuesta sea aceptada según algunos, según otros es improbable que escuchen a los israelíes. Veremos cómo sucede y cómo va avanzando este tema, que, como dice Jordi, va a dar bastante que hablar. Pero volvemos a asomarnos a Irán, que ayer aprovechó para descalificar a Obama. Así es, Masha. Irán se adelantó ayer a criticar el posible anuncio del presidente norteamericano Barack Obama de que enviará más tropas a Afganistán y subrayó que es una muestra más de que sus políticas regionales son calcadas a las de su predecesor, George Bush. En una rueda de prensa semanal, el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores calificó de excusas los movimientos que alega la Casa Blanca y remarcó que la seguridad en el citado país asiático se logrará solo cuando se retiren las fuerzas extranjeras. El portavoz de la diplomacia iraní descartó asimismo que el despliegue de estas fuerzas adicionales tenga como propósito ayudar a un futuro ataque militar de Israel a Irán, como ha sugerido algunos medios en la región. Sí, porque evidentemente la rueda de prensa del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mehman Parast, también sirvió para aprovechar la pregunta y criticar a Israel, exigirle que responda por su arsenal nuclear y por los crímenes que comete, además que pedirle que no se meta en los asuntos de los demás. No se ha anunciado públicamente, pero sí, por lo menos al cierre de esta edición no se había anunciado públicamente, pero se estaba esperando que Obama anunciara el envío de unos 35.000 soldados más a Afganistán. Probablemente tengamos mañana oportunidad de hablar de esto con nuestro corresponsal en Los Ángeles, Gabriel Lerner. Y seguimos con un juicio que está despertando grandes expectativas y que, la verdad, a mí me llamaba la atención ayer los titulares, porque decían que el procesado John Demjanjuk estaba asistiendo como un martirio al juicio contra él. Es llamativo este nombre, no iba entre comillas, así titulaban agencias como EFE, asiste como un martirio al juicio. En fin, ¿qué nos decían las agencias, Jordi? El expreso ucraniano John Demjanjuk asiste a su juicio en Alemania por el asesinato de 27.900 judíos, como ya hemos dicho, y se vio sometido ayer a un cara a cara con los hijos de sus víctimas, 20 años después de su primera condena a muerte en Israel, más tarde revocada por otros crímenes del nazismo. Postrado en una camilla bajo su manta y con el rostro oculto bajo una gorra, Demjanjuk escuchó sin decir palabra a 1,5 metros de distancia a los 5 primeros testigos de la acusación particular, hoy jubilados, entonces niños holandeses que perdieron a sus padres en Sobibor, en el campo de exterminio donde este hombre sirvió. Sobrevivieron escondidos como tantos niños judíos holandeses de casa en casa entre familias ajenas, en la confianza de que sus padres regresarían, puesto que la creencia general era que se los llevaban a campos de trabajo. Obviamente nunca volvieron, ya que Sobibor era un campo de exterminio. Hay que destacar que este hombre, Demjanjuk, nació en Ucrania en el 20 y fue reclutado por el ejército soviético para luchar contra Hitler. Una vez que fue capturado, según quienes lo acusan, sirvió con muy buena voluntad y mucho interés para Hitler, a favor de Hitler y en contra de los judíos. No se pudo llegar al sexto testimonio. Hay 22 familiares de víctimas que estaban presentes en la sala. No se pudo llegar porque Demjanjuk dijo que no podía seguir. Y según decía su defensor Ulrich Busch, esto es un martirio, un segundo martirio para Demjanjuk. Hay que destacar, esto es importante porque él fue acusado en Israel, fue condenado a muerte, después se revocó la pena ya que no se probó que hubiera estado
pero en el campo de Treblinka. A él lo condenaron como Iván el Terrible por Treblinka. Lo que ahora se está juzgando, y así lo decía el juez muniqués Ralf Alt, es no por los 800.000 muertos de Treblinka, sino por el material nuevo inculpatorio sobre Sobibor. Entre ellos, además, como pruebas está su hoja de servicio, el carnet de las SS, en el número 1393, donde consta que fue uno de los temidos Travniki, así entre marzo y octubre del 43, con lo cual por ello el juicio en su momento en Israel no fue condenado, pero después absuelto. Contra esto son otros los delitos que se le imputan. Y hablando de Shoah, vamos a terminar. Desde Rusia se lo quiere conmemorar. El Congreso de Judíos Europeos pidió ayer al presidente ruso Dmitry Medvedev que Rusia conmemore cada 27 de enero a partir del año que viene el Día Internacional del Holocausto en recuerdo de la liberación de los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz en 1945. El presidente del Congreso de Judíos Europeos, Moshe Kantor, se reunió con el jefe del Kremlin y aseguró que es importante que la gente se dé cuenta de que la xenofobia es espantosa. Kantor precisó que en Rusia esta fecha se conocería como el Día del Ejército Soviético y la liberación de Auschwitz, con el fin de honrar también a los soviéticos que abrieron las puertas de este campo. Tal vez la voluntad de recordarlo de esa manera sea precisamente para que se recuerde, ya que si solamente se va a recordar a las víctimas, pues no parecería interesante. Los judíos en Rusia, como saben, nos hemos hecho eco aquí en numerosas ocasiones, están muy preocupados por el auge del antisemitismo en el país, a pesar de que las autoridades condenan explícitamente esa postura y esa lacra. Sin embargo, bueno, parece que no sirve de nada. En una visita a Auschwitz en el 2005, quien era presidente entonces, actualmente es el primer ministro, Vladimir Putin, se declaró avergonzado del pasado antisemita de su país. Sin embargo, sigue siendo un país donde el auge del antisemitismo es grave. La portavoz de Medvedev, del presidente, Natalia Timakova, reveló que los representantes del Congreso discutieron un amplio rango de temas, pero no entró en detalles. Así que veremos si Rusia se suma a ese Día Internacional del Holocausto, en su caso, y también del ejército soviético, lo que indudablemente va a provocar muchísimas críticas, abrir muchísimas heridas y muchísimos debates. Da la impresión de que no hay manera de conmemorar a esas víctimas sin entrar en debates. Jordi, muchas gracias. Gracias a ti, Masha. Nosotros vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Masha. Muy bien, no con tanta energía como tú, pero bien. Cuéntame, ¿qué tenemos hoy? Ok, tenemos mañana, día 3, en el Círculo de Bellas Artes, un concierto con músicos israelíes. Se trata del violista Avri Levitan y el violinista Roy Shiloach. Los dos son de Israel y van a ofrecer un recital a las 8 de la tarde con el título Virtuoso Diálogo para Violín y Viola. Bueno, suena muy bonito. Una charla entre una viola y un violín. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Y después pasamos de la música a la danza. En estos días es el certamen coreográfico de Madrid. Y el día 5 se presenta Shlomi Biton, que es un bailarín israelí ya con mucho reconocimiento internacional. Su compañía va a presentar su nueva creación que se titula Corre, Shlomim, Corre. Uh-huh. El sábado 5 a las 8 de la tarde en el Teatro Fernán Gómez, que es en la Plaza de Colón, en Madrid. Bueno, yo te voy a contar que en tu ausencia yo di esta noticia. Lo que pasa es que no la pude completar tanto como la has dado tú. Leí lo que iban a dar y el día Está y la bien. hora. Entonces, para los Está que bien perdieron... saber que es un importante bailarín, te agradezco. No te vuelvas a marchar. ¿Y qué más? Bueno, y terminamos con un tema navideño. Yo sé que nosotros aquí vamos a hablar mucho de Hanukkah, pero también necesito decir algo sobre Navidad, porque en estos días pueden ver una exposición en Alemania, en Colonia, en el Elde Haus, que es el centro de documentación del nacionalsocialismo. Se presenta una exposición básicamente sobre la Navidad, contando cómo los nazis intentaron, y mira qué reto, eliminar de la Navidad a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era judío, todo el mundo lo sabe, entonces como que intentaron... Hacer Navidad sin Jesús. Sí, suena muy fácil, ¿no? Solo con los arbolitos Exacto, y las... solo con
dibujitos, así obviamente esvásticas decoradas, que eso... O sea, hasta Jesucristo era sospechoso. Era judío, mira, Bueno, sí, eso era judío, es o verdad. sea, eso no se puede negar. No, absolutamente, en fin. Bueno, pues muy navideño, sí. Sí. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, mañana seguimos aquí en Radio Sefarad. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No se confirmaba al cierre de esta edición que se hubiera localizado a los 3 cooperantes españoles secuestrados en Mauritania. Sigue la incertidumbre respecto a ese caso. Nosotros les vamos a hablar de Mahmoud Ahmadinejad y sus últimas declaraciones, también de los enfrentamientos entre colonos y la policía israelí. Nos volveremos a asomar, casi es de ley, al juicio a John de Manyuk, que se ha detenido y que se ha suspendido temporalmente, y les traeremos, para concluir la primera parte del informativo, una noticia amable sobre una januquía que se regala, que Praga le presta o regala a la Casa Blanca. Todo esto será en la primera parte del informativo, en la que estaremos solos, pero luego vendrá a hacernos compañía Ana con las noticias de corte cultural. Como les iba diciendo, íbamos a hablar de Mahmoud Ahmadinejad, que aseguró ayer que su nación va a producir el combustible de uranio enriquecido al 20% en sus propios reactores nucleares. Básicamente vino a decir el presidente iraní que Israel y sus seguidores, se entiende que habla de Occidente, no pueden hacer absolutamente nada para frenar el programa nuclear de la República Islámica. Según dijo el presidente, la cuestión nuclear iraní estaría cerrada. Estas declaraciones las realizó durante un discurso en la central provincia de Isfahán y fue emitido en directo por televisión, donde el mandatario iraní calificaba de ilegal la reciente resolución de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que fue aprobada el viernes y que condenaba a Irán por construir en secreto la segunda planta de enriquecimiento de uranio. Bueno, estas declaraciones, lo destacaba la agencia iraní de noticias ISNA, se producen ante una multitud que grita «Muerte Israel, muerte América», y Ahmadinejad declara ahí que bajo la presión de unos pocos países superficialmente poderosos, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha aprobado una resolución ilegal. Bueno, vamos a tener que estar muy pendientes de para dónde va esta situación. Ya la comunidad internacional cada vez está presionando más a Irán. Lo que pasa es que da la impresión de que no se sale de este tira y afloja, y esto, desde luego, podríamos decir casi que es un corte de mangas por parte del presidente iraní a la comunidad internacional. Más cosas. Les hablamos ahora desde Israel. El alcalde del asentamiento de Beit Arieh, Abi Naim, fue arrestado. Estaba intentando impedir el paso a los inspectores que están vigilando el cumplimiento de la moratoria decretada por el gobierno israelí. Ya saben que Netanyahu, el primer ministro israelí, ha decretado la congelación temporal de los asentamientos. Bueno, pues ahí van los inspectores a asegurar que esto se produce y no es del gusto de todos. Fue trasladado el alcalde desde una base de la Guardia de Fronteras al hospital Tel Hashomer, a las afueras de Tel Aviv, porque además se quejaba de dolores pectorales. Y estos incidentes entre colonos opuestos a la moratoria y las fuerzas de seguridad que están escoltando a los inspectores se extendieron a Beit Arieh, a Har Braja y Elon Moreh. Estos fueron todos los lugares donde se pudieron ver algunas imágenes bastante dramáticas, como los residentes intentan impedir el acceso a las fuerzas de seguridad, incluso pinchando ruedas de los vehículos. Nos recuerda en otra intensidad, evidentemente, pero aquellas también imágenes duras, impactantes, que vivimos durante la desconexión cuando se retiraban los asentamientos de Gaza en contra de la opinión de aquellos colonos que ahí vivían. Y seguimos, les cuento, hablamos de Manyuk, llevamos hablando de él mucho, me temo que vamos a seguir hablando más. En esta ocasión resulta que se encontraba mal, así que se acordó suspender temporalmente el juicio contra este presunto criminal nazi, que, como saben, está siendo imputado por la muerte de 27.900 judíos en el campo de exterminio de Sobibor, y como se cree que está enfermo, pues el juez Ralph Alt comunicó que con estos síntomas de sufrir la infección que tiene de Manyuk,
hay que suspender el juicio y va a tener lugar justo la tercera sesión. Hay que destacar de este juicio, ya hemos dicho que puede ser el último juicio a un criminal de guerra nazi, etcétera, pero también que es la primera vez que la justicia alemana procesa a un ejecutor extranjero. Les hablamos ayer de que era conocido como un Travnicki, o sea, un guardián voluntario de los campos de exterminio. Los hijos de este hombre están diciendo que es una tortura física y psíquica para su padre. Además, siempre dijo que trabajó obligado. Bueno, pues lo que es llamativo, entre otras cosas, es cómo este juicio está despertando una cierta expectación, en algunos sectores, y luego en otros está pasando completamente inadvertido. Es extraño. Por ejemplo, antes de ayer, el diario La Vanguardia lo publicaba en primera plana, y en otros periódicos de tirada nacional no se hacía una sola mención a este juicio. Más cosas. Les hablo ahora de una noticia amable, y es que Radio Praga informaba ayer que un candelabro de 9 brazos del Museo Judío de Praga se dirige en estos momentos hacia la Casa Blanca. Va a ser encendido durante Hanukkah, y al parecer lo habría pedido la primera dama, Michelle Obama, personalmente, para que esta Hanukkah presida la tradicional celebración. El director del Museo Judío de Praga, Leo Pavlat, entregó la Hanukkah, que es de plata y de unos 140 años, a las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Praga, y destacaba cómo ese candelabro simboliza la supervivencia y el entendimiento, y que es muy importante para la comunidad judía checa. Así entregó el candelabro que va a presidir los festejos de Hanukkah, además de destacar que la República Checa es el primer país que presta un objeto a la Casa Blanca para su fiesta de Hanukkah. Y aquí dejamos esta primera parte de noticias, y viene aquí Ana a contarnos su parte. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Bien, esperándote. ¿Qué me cuentas? Bueno, primero nos vamos un poco a Nueva York, porque esta semana, del 5 al 7 de diciembre, se va a celebrar el simposio Los Judíos de España, Pasado y Presente, organizado por la Federación Sefardí Norteamericana, en el Centro de Historia Judía de Nueva York. La apertura, donde también va a participar Casa Sefarad Israel, es concierto de gala de Paco Díez, y después, bueno, un amplio programa acerca de las contribuciones judías, culturales, el pensamiento judío desde Maimónides y hasta terminando al final con un debate sobre España y sus judíos del presente, con Enrique Mújica Herzog, defensor del pueblo, y Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. En este contexto, justamente, Paco Díez, hablando con la prensa, estaba diciendo que en su opinión el judío español, el ladino, debería ser considerarse prioritario y adquirir un rango universitario para evitar su desaparición. Así que eso es... Bueno, la verdad Ese es un gran evento. Gran evento, ¿qué más? Y les voy a contar también que la obra social Caja Duero tiene un concurso de relatos, y se acaban de anunciar los ganadores. Se trata del premio Miguel de Unamuno, y la abogada Elena Alonso Fraile ganó este concurso con su cuento Zapatos de Cristal, que es un relato que trata el tema de la Shoah a través de, bueno, es una cosa así metafórica, unos zapatos, y a través de visiones de distintas mujeres, pero su tema es la memoria de la Shoah, así que bueno, yo creo que vamos a buscar a esta señora para... Es interesante, sí, que nos cuente cómo encara ese libro. ¿Y qué más? Y terminamos con un poco de mal gusto. ¿Un poco de mal gusto? Sí. Ajá. Desafortunadamente también tenemos de estos. La revista de la compañía aérea EasyJet hizo un reportaje sobre moda, con fotografías de modelos en Alemania, y decidieron
tomar todas las fotografías de los modelos presentando la ropa en el monumento de homenaje a las víctimas judías de la Shoah. Ahí es donde decidieron, ya sabes, es muy famoso estos bloques que están ahí, pues justamente ahí decidieron hacer toda una serie de fotografías de moda. Claro que eso despertó mucha indignación y efectivamente EasyJet acabó retirando todos los ejemplares de esta revista y disculpándose. Sí, desde luego mal gusto, pero he oído a mucha gente de Berlín quejarse de que tal y como está diseñado ese monumento, y no estoy justificando ni mucho menos a EasyJet, pero tal y como está diseñado ese monumento, es como que pasa inadvertido y la gente no se da cuenta de la importancia de lo que tiene ahí. Eso me decían hace 2 semanas unas personas de Berlín, pero desde luego que esa no es la manera para llamar la atención. No. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Gracias mañana a ti. Nos encontramos, señoras y señores, volvemos mañana. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No vamos a hablar de Israel, no vamos a hablar de Oriente Próximo, porque para ello tenemos el programa de todos los viernes desde Israel. En ese especial, nuestro corresponsal ahí en el país, Salem Ergi, nos cuenta, nos analiza qué es lo que está sucediendo concretamente. ¿De qué vamos a hablar en nuestro espacio informativo? Pues vamos a hablar mucho de racismo. Racismo en Europa, racismo concreto hacia los gitanos en España. Vamos a hablar también de Justos entre las Naciones y de un homenaje a David Melul en la ciudad autónoma de Melilla. Todo esto en la primera parte. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Arrancamos, como es nuestra costumbre, con Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, vayamos a ver este informe de racismo. Pues según este informe, que fue presentado ayer por la Red Europea contra el Racismo, los ataques violentos con motivos racistas aumentaron de forma muy preocupante en España y en el resto de la Unión Europea durante el 2008. Este informe también alerta sobre la popularidad creciente entre los partidos políticos antiinmigrantes. Las minorías étnicas y religiosas sufrieron además continuas discriminaciones y obstáculos cotidianos en casi todos los ambientes sociales y en especial en el alojamiento y el empleo, en los que la situación ha empeorado con motivo de la crisis económica, según concluye este estudio. Bueno, este informe fue elaborado por la Red Europea contra el Racismo, que se conoce por sus siglas, supongo, ENAR, y a partir de los datos facilitados por varias ONG que actúan en los Estados miembros, cada uno con el objeto de analizar la situación real del racismo. Es interesante ver cómo en España concretamente también ha aumentado los gitanos, los inmigrantes provenientes de países no comunitarios, las minorías religiosas, particularmente musulmanes y judíos, son los colectivos más expuestos al racismo. Por otra parte, numerosos grupos ilegales, mayoría de ellos neonazis, habrían desarrollado una intensa actividad en Internet. Esto es algo que no nos cansamos de denunciar y concretamente una persona como Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, está haciendo mucho hincapié en la lucha contra estas redes que en Internet están pudiendo desarrollarse libremente. A nivel europeo se señalan otros hechos como ataques registrados en Hungría contra gitanos, judíos y también contra negros, una manifestación de extrema derecha celebrada en Lituania, agresiones en Italia a gitanos, a personas de origen rumano, etcétera. Es importante este estudio, como nos parece que es importante el siguiente que hemos podido leer en el diario El País, pero que nos da la impresión de que ha pasado bastante inadvertido. Como ven, en todos hablamos de discriminación, se habla mucho de la discriminación contra los musulmanes, contra los judíos, contra los gitanos, y especialmente en España es un colectivo perseguido también desde hace mucho tiempo. Así es, más, a la Fundación Secretariado Gitano presentó los datos sobre la discriminación que sufren los gitanos en España. El documento recoge 111 casos que han tenido relevancia pública y algunos que se han gestionado a través de esta fundación. Se trata de problemas con los que se encuentra este pueblo en su quehacer cotidiano, en la búsqueda de empleo, la escolarización de los hijos o la petición de una pensión de viudedad.
El diario El País, como les decíamos, publicaba este informe y se hacía eco de las palabras de Fernando Rey, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y que es patrono de la Fundación Secretariado Gitano. En él explicaba el experto que 500 años de vida en España no tienen, pese a sus 500 años de vida, no tienen un solo renglón en los libros de texto, apenas se salen a la luz sobre ellos estereotipos rutinarios y morbosos. Se necesita que haya gitanos en todos los ámbitos, si no, siempre serán esa casta subordinada, no podrán salir del lado oscuro, eran las palabras de Fernando Rey, quien reconoció que aún hay una enorme barrera socioeconómica fruto de numerosas desigualdades, pero que cree que tanto o más importante es la obtención de una ciudadanía plena que saque a los gitanos de la invisibilidad a través de su inclusión en todos los ámbitos profesionales. Es interesante destacar que en España no hay datos exactos sobre la población gitana porque no está permitido preguntar sobre la raza, algo que en Europa sí se hace. La Federación del Secretariado Gitano lamentan esa falta de estadísticas y tienen en cuenta que se trata de una población sobre la que hay que actuar con medidas políticas para sacarla de la exclusión. Hay que destacar también, en el caso de los gitanos, la doble discriminación de la que son objeto en muchos casos las mujeres gitanas, por un lado como mujeres dentro también de su propio pueblo y por otro lado pues como gitanas exclusivamente. Eso hemos tenido la ocasión en Radio Sefarad de hablar con alguna que nos explicaba, y vamos a intentar también aquí en Radio Sefarad acercarnos un poco más para ir conociendo a esos otros colectivos que también son víctimas de discriminación. Y ahora de lo que vamos a hablarles es de dos nuevas justas entre las naciones. Efectivamente, Masha, la Fundación Internacional Wallenberg informó que Carolina y Susana Rezeli fueron declaradas justas entre las naciones, máximo título honorífico que otorga Yad Vashem, la autoridad para el recuerdo de los mártires y héroes del Holocausto. La decisión fue rubricada por Jacob Turkel, ex juez de la Corte Suprema de Justicia y director de la Comisión de Designaciones de Yad Vashem. La Fundación Internacional distinguió a ambas mujeres en un acto organizado en la Universidad Teológica John Wesley en Budapest. Estas dos mujeres, Susana y su hija Carolina, habrían salvado la vida de Ilonka Kalman y de su hijo Steve Kalman, de 18 años en la época, hoy se llama Coleman, quienes encontraron en casa de estas mujeres refugio en Budapest. A pesar de que Carolina era muy chiquitita, era muy pequeña, pero ella y su madre corrieron grandes riesgos al ayudar a la familia Kalman. Sin embargo, nunca dudaron de que la decisión de extender una mano al necesitado era exactamente lo que debían hacer. Y retiro lo dicho, no era especialmente pequeña. Carolina destaca la nota de la Fundación Internacional Raúl Wallenberg. Carolina tenía un problema de crecimiento y la llamaban pequeñita, por eso ella tenía 17 años en la época. Y terminamos ahora desde España con un homenaje a una figura imprescindible de la cultura sefardí. La ciudad autónoma de Melilla rindió homenaje a David Melul, un empresario melillense conocido por su mecenazgo incondicional hacia iniciativas culturales relacionadas con la cultura sefardí, poniendo su nombre al pasaje anejo a la sinagoga Or Zohra, construida por su tío Yamin Ben Arroch en 1924. El presidente del gobierno de Melilla, Juan José Imbroda, y la consejera de Cultura, Simi Chocrón, asistieron a la inauguración del nuevo pasaje David Melul, una iniciativa con la que la ciudad autónoma quiere que los melillenses y las generaciones futuras recuerden la labor realizada por este empresario, fallecido hace poco más de 2 años. David Melul fue descendiente de una de las pocas familias judías que hace unos 150 años llegaron a Melilla procedentes de Tetuán, donde fueron tras ser expulsadas por España a finales del siglo XV. Pues en Melilla nació, pasó su infancia, comenzó ahí su interés por la historia, la cultura judía, así lo destacaba la agencia EFE. Y Mario, que es su hijo, recordó en marzo, durante el acto de la reapertura del Liceo Sefardí, centro educativo que lleva también el nombre de David Melul, que fue el promotor de las obras de rehabilitación gracias a una importante contribución económica. Y aquí en Radio Sefarad podrán escuchar una entrevista con la consejera de Cultura, con Simi Chocrón, que tendrá lugar aquí, como les decía, el lunes en el espacio de Tú a Tú, donde se hablará y se analizará precisamente este homenaje a David Melul. Y Jordi, ya solamente me queda desearte Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Masha. Y nos encontramos la semana que viene. Yo ahora me voy a hablar de cultura con Ana.
Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, esperándote para ir concluyendo esta semana. Pues mira, hoy no tengo agenda. Hoy les voy a contar de otras cosas que no les voy a planear el fin de semana hoy, bueno. No. Empezamos con Pete Doherty, este cantante inglés que, bueno, tuvo, digamos, un error un poco de ignorancia. Estuvo cantando, dio un concierto en Múnich. Y bueno, él pensó que estaba haciendo pues una cosa de solidaridad con el público y empezó a cantar una parte del himno alemán que no se canta desde la Segunda Guerra Mundial porque era la parte, digamos, que les gustaba a los nazis. Entonces el himno no es que haya cambiado, sino que le quitaron algunas estrofas y él, pues, quién sabe de dónde buscó en internet seguramente lo que iba a cantar. Pero esta gente tiene mucho dinero. ¿No tienen asesores a los que pagar que les expliquen lo que tienen que hacer y dejar de hacer? Sí, eso solo nos regresa al tema de la ignorancia. O sea, él ignorante, sus asesores ignorantes. O sea, nadie realmente... una pequeña búsqueda en Google les hubiera dicho perfectamente... ¿Y cómo reaccionó el público? Pues obviamente indignado y... Esos no eran ignorantes. Sí, por lo menos, ¿no? Y entonces efectivamente se tuvo que pedir perdón públicamente diciendo que pues realmente era un ignorante y no era a propósito y que perdón, eso es. Vaya. Seguimos con que hoy el cineasta Roman Polanski sale de la cárcel donde estuvo en los últimos 2 meses en Suiza. Y va a estar pues en un arresto domiciliario hasta que se decida sobre la petición de extradición de Estados Unidos. Así que, pero bueno, hoy está saliendo y va a estar mientras en un pequeño pueblo donde tiene una casa en Gstaad, en Suiza, que este pueblo, bueno, ahora se va a convertir, va a estar lleno de periodistas los próximos meses. Sí. Los hoteleros del pueblo están de enhorabuena. Seguramente. Y los de los restaurantes, etcétera. Te veo muy prensa del corazón, ¿eh? No sé si la próxima va por el mismo camino. Creo que es la peor, porque la guardé para el final. ¿No? Ahí. Dime. La revista británica Literary Review tiene un premio, bueno, una especie de premio sobre para la escena de sexo peor literaria. Ajá. Pero no es así tan borde como suena, porque dicen que realmente lo hacen porque piensan que en la literatura contemporánea hay un uso muy grotesco, feo, innecesario de escenas de sexo. Entonces realmente están haciendo este premio como para llamar la atención de la gente y decirles a los escritores, oigan, o sea, háganlo bien o no lo hagan. Entonces, curiosamente, los candidatos estaba Amos Oz. Amos Oz en su nuevo libro de Las rimas de la vida y la muerte. Estaba Philip Roth con el libro The Humbling y el ganador es Jonathan Little con su... Las benévolas. Las benévolas. Que dicen que el libro es una obra maestra, pero las descripciones de sexo de verdad no deberían estar ahí. Bueno, yo hago un llamamiento. Sí. Que hagan lo mismo con el cine, por favor. Sí. Porque ya ya es como copiadas todas las otras. Muchísimas gracias, Ana. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom. Que pasen un buen fin de semana. Volvemos la semana que viene con más información.